propongo lo siguiente: yo no extraigo petróleo. También hay un factor importante que es el de las dudas científicas. Mientras los líderes del mundo se preocupan, dicen, por el cambio climático, y nos hablan de que debemos reciclar la basura, no contaminar, que debemos usar bicicleta, vehículos eléctricos, ellos llegan así. Uno, 2, 3, 4, cientos. Un séquito de coches de gasolina contaminando a placer para llegar a decir que es muy malo contaminar. Este es Biden llegando. Y como Biden, muchos presidentes y mandatarios. Para llegar a la cumbre de Glasgow, llamada COP26, la cumbre máxima de los defensores de la ecología, los defensores de la ecología utilizaron 400 aviones privados. Revela el Daily Mail. En tan solo una noche, 41 traslados en aviones privados. Explícame, Javier, ¿por qué la hipocresía? Ya lo estabas adelantando hace un rato, pero permítame usted, público, y ustedes que nos están viendo, que Estados Unidos y China, los dos par de hipócritas, ya sea que uno porque contamine más, Estados Unidos per cápita contamina más, pero China contamina más en la suma de todos en volumen. Como sea, los dos son un par de hipócritas. O no hipócritas, sino peor, la concepción gregaria, la concepción grupal de proteger la especie humana como grupo, pues se la pasan por no sé dónde y no importa, con tal de alcanzar el nivel económico, defender a su pueblo o cualquier excusa, pero el mundo lo están contaminando. Entonces, ¿qué hay detrás de esa hipocresía? Quiero que me lo expliques, Javier, porque tú lo has visto de cerca. O sea, sí, estos grandes discursos, sí, Estados Unidos ha patrocinado todos los, como nos dice Adrián, todos los think tanks de viva el cambio, viva la ecología, vamos a proteger la tierra, pero por el otro lado no lo hace. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es la ecuación? O despeja esa ecuación de por qué, por favor. La cuestión económica. Estados Unidos se está convirtiendo en un gran productor de petróleo del subsuelo, ¿no? Lo que llaman el fracking, que inclusive ha llegado un momento en el cual ha empezado a superar de alguna manera la producción del petróleo de los países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, que es el principal productor de crudo en el mundo. De manera que estamos hablando del aspecto económico. El lobby de los combustibles fósiles es demasiado poderoso como para que el gobierno adopte una voluntad política necesaria para poder cortarlo. Es la economía de la cual dependen estas compañías. El lobby es muy poderoso. Aquí en Glasgow, por ejemplo, poco antes del comienzo de la cumbre de Glasgow, Arabia Saudita y Australia, dos de los países, Australia gran exportador de carbón y Arabia Saudita obviamente productor de petróleo, tratando de hacer un lobby para que bajaran el tono del informe del panel intergubernamental de cambio climático, donde habla de las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero en el calentamiento global. Hay un aspecto económico y un aspecto político, de manera que en ese sentido no le conviene a Estados Unidos ir más allá que la retórica o que el discurso. Hoy día Obama habló y fue un discurso muy floreado, muy poético, pero que si ves en contenido no dice absolutamente nada, porque durante su gobierno, aunque hubo una limitación de la apertura de yacimientos, igual no se intensificó de manera que no hay una reducción radical de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo bien específico para que veas de la falta de voluntad que existe para solucionar este problema. Yo asistí a la cumbre de cambio climático en Copenhague el año 2009. Fue el último año que estuve en la BBC cuando yo trabajaba como capacitador sobre el cambio climático. Ecuador, en la época de Rafael Correa, había presentado una propuesta muy interesante que me parecía que era un desafío a la comunidad internacional. Decía, miren,
Mi país depende en gran parte, Ecuador depende en gran parte de sus exportaciones de petróleo para sus ingresos. Por consiguiente, y el Parque Nacional Yasuní, que está en la zona amazónica de Ecuador, una zona espectacular que yo la conocí cuando fui a hacer unos programas para la BBC. Llena de chapopote por Chevron, perdón. ¿No? Hay grandes yacimientos de petróleo. Entonces él dijo, miren señores, yo necesito, mi país necesita el ingreso por petróleo para sobrevivir. Yo propongo lo siguiente, yo no extraigo petróleo del Parque Nacional Yasuní, cancelo la extracción de petróleo, pero ustedes me tienen que compensar en dinero, en finanzas, por la pérdida económica que causa el hecho de que no voy a extraer ni exportar el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Presentó la propuesta, Naciones Unidas presentó gran entusiasmo con respecto a esta propuesta, e incluso el Parlamento alemán, sobre todo los partidos verdes del Parlamento alemán, decidieron apoyar esta propuesta. Les pareció genial. Momentito, dijeron, si queremos que se deje de extraer petróleo, hay que compensar a aquellos países que dependen del petróleo para sus ingresos. No recuerdo en este momento los millones que necesitaba Ecuador de compensación. Nunca se recolectó ni 0.5% del dinero que había pedido Ecuador como compensación para dejar de extraer el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Es decir, la hipocresía de los países desarrollados como Estados Unidos, que muy entusiasmados dijeron, sí, nos parece una buena idea, como la Unión Europea, como no actuaron, y Correa dijo, bueno señores, como ustedes no me van a dar la compensación, pues yo voy a sacar el petróleo del Parque Yasuní. No lo llegó a hacer porque terminó su mandato y el nuevo gobierno decidió no hacerlo. ¿Qué estamos hablando? De que, por un lado, se habla de que hay que llegar a acuerdos para reducir el uso de los combustibles fósiles, pero por otro lado, cuando hay propuestas concretas para esta reducción, no se hace absolutamente nada. Y son los países en desarrollo los que sufren. Entonces estamos hablando del aspecto económico de esta hipocresía. Es una hipocresía que tiene mucho que ver con las finanzas de cada país. No le conviene el lobby del fracking, que es la extracción de petróleo del subsuelo de Estados Unidos, es tan fuerte que muchos senadores y muchos diputados, congresistas, prefieren no meterse en ese terreno porque están financiados por estas compañías. De manera que estamos hablando de una situación de hipocresía grande, en la cual se habla por un lado de que hay que combatir el cambio climático reduciendo el uso de combustibles fósiles, pero por otro lado se sigue permitiendo. En la época de Trump, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Trudeau, gran abanderado del cambio climático, pero cuando Trump decidió aceptar la apertura de un oleoducto en una zona fronteriza con Canadá y Estados Unidos, él lo aplaudió. Un momentito, ¿en qué estamos hablando aquí? Tú estás en contra del cambio climático, sin embargo apruebas nuevas extracciones de petróleo en una zona tuya, a pesar de la oposición de los grupos indígenas de esa zona. Entonces, esa hipocresía tiene que ver, por un lado está la retórica, el discurso, el gran palabreo, la poesía anticambio climático, pero por otro lado está la hipocresía y los intereses económicos. Este año se sabe que un gran número de las principales compañías que producen combustibles fósiles, Shell, etcétera, etcétera, British Petroleum, han estado haciendo lobby en Glasgow, han estado asistiendo, y su argumento es que queremos aprender las formas de reducir nuestra extracción de combustibles fósiles. No señor, lo que están haciendo es un lobby para impedir que los informes y los acuerdos afecten sus intereses económicos, y los gobiernos perfectamente aceptan ello. De manera que es una hipocresía que tiene mucho que ver con la economía de estos países. Gracias, Javier. Adrián, la misma pregunta. Yo ya te lo he hecho en otros temas y me has contestado genial con esta cuestión de más allá del dinero, el poder. Te lo vuelvo a preguntar porque me encantan tus respuestas sobre este punto. Esta hipocresía, más allá del lobby, y se la regresaré también a Javier, más allá del lobby que dice que es un lobby económico superpoderoso que pues prácticamente detiene todo, leyes y todo, y entonces no hace que se defienda o que se proteja el planeta. Más allá de la hipocresía, ¿no es una cuestión de cobardía? De, como diría mi abuelita, de pantalones, tanto de las corporaciones como de los gobiernos, y decir, no señores, no los voy a permitir, aunque me den muchísimo dinero, aunque me amenacen con... no se trata de un problema de cobardía o de valentía, y te lo pregunto porque, bueno, la Unión Europea, lo acabas de decir,
pues se cierne como el adalid de la protección de la tierra, pero es el tercer lugar, después de China y de Estados Unidos, el tercer lugar es la Unión Europea como uno de los que contamina más en el mundo, y el segundo creo per cápita, ¿no? Entonces, explícame qué hay detrás de todo esto. ¿Solo es dinero y cañonazos de dinero para callar a la gente, o es una cuestión ya de valentía propia, de tener una conciencia superior, de proteger no a uno mismo, sino a la especie, y de actuar en cuanto y tanto somos colectivamente y existimos colectivamente? Adrián. Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente hay distintos factores. Tenemos el factor de los lobbies, efectivamente. Está el lobby, vamos a decir, petrolero, defensor de las energías fósiles, pero también tenemos un lobby importantísimo detrás de las energías renovables. Tenemos que el sector eléctrico está haciendo una apuesta, tanto en Estados Unidos como en Europa, impresionante por impulsar a toda costa las energías renovables. Yo creo que, además de esto, por parte en general de la clase política, también hay un factor importante, que es el de las dudas científicas, que lo he comentado al principio, porque una cosa es creer en el concepto de cambio climático antropogénico generado por el hombre, y otra cosa es llevar eso a números. Y entonces, ¿cuál es el impacto de X toneladas de CO2 sobre la temperatura del mundo? Ahí ya las dudas científicas son inmensas. Entonces hay muchos políticos que dicen hacia afuera una cosa, pero hacia adentro dicen, bueno, pues no sabemos, quizás sí, quizás no, etcétera. Esto dificulta bastante el tomar decisiones arriesgadas. Y yo creo que también hay una sensación de vértigo a la hora de tomar decisiones que coarten el desarrollo económico. Quiero decir, el desarrollo económico no es algo egoísta, es decir, el desarrollo económico en sí mismo es algo que está implícito en la naturaleza humana, en el concepto de progreso, en el concepto de avance social. Si la humanidad renuncia al desarrollo económico, pues nos podemos introducir en una dinámica autodestructiva que nos va a llevar a una auténtica hecatombe, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante mantener el concepto de desarrollo económico, y el problema es que estas políticas medioambientales de los últimos años de alguna forma se han presentado estéticamente como contrapuestas al concepto de desarrollo económico, y esto es en sí mismo un freno conceptual importantísimo, porque claro, la otra forma de plantearlo es decir, bueno, vamos a ver cómo cuidamos el medio ambiente y a la vez impulsamos el desarrollo económico en los países avanzados y en los países en desarrollo. Y esto nos va a llevar necesariamente, por lo menos, a analizarlo. Nosotros no es que seamos forofos de la energía nuclear, pero creo que clarísimamente hay que analizar el papel que en este sentido tiene que representar la energía nuclear de fisión en este momento, a través de explorar los avances tecnológicos que la hacen menos arriesgada, y también multiplicar la apuesta estratégica por esa otra energía nuclear de fusión, que es una energía limpia y segura, pero que todavía no está tecnológicamente desarrollada, y ver si podemos conseguir entre todos, con mayores esfuerzos de investigación, para que la implantación de la energía de fusión no sea dentro de 30 años, sino dentro de 15. Porque claro, si conseguimos eso, todo de lo que estamos hablando aquí ya todo cambia, absolutamente todo cambia. Es decir, ya no estaríamos hablando de una apuesta por el medio ambiente que nos obliga a sacrificar el desarrollo, que este es el problema de fondo, sino de una apuesta por el medio ambiente a través de una apuesta también por el desarrollo, ¿no? Esto es una cuestión absolutamente clave, y que por lo menos yo creo que hay que ponerla encima de la mesa, y en las estrategias energéticas hay que integrar, puesto que estamos hablando de aquí a 20, 30, 40 años, hay que integrar cada vez más la hipótesis de que dentro de 15, 20 o 25 o 30 años tengamos ya una energía de fusión nuclear comercializada, lo cual nos resolvería todos los problemas de fuente de disposición energética y medioambientales. Te agradezco, Adrián. ¿Y sabes por qué lo pregunto? Porque estamos tocando un tema súper delicado de la especie humana, justamente por los hidrocarburos, en la lucha por la conquista y la organización y el control de los hidrocarburos en el siglo XX y en el siglo XXI se han producido las peores guerras y las peores matanzas, tú estarás de acuerdo. Javier, pues te pregunto lo mismo, es una cuestión de valentía, de que el ser humano diga no, hasta aquí, es una cuestión de cobardía, es una cuestión de haber
perseguido y agachado la cabeza ante un capitalismo que dijo, no, pues yo arraso con todo lo que haya que arrasar, pero para conquistar ese éxito económico. ¿Cómo la ves? Efectivamente, la dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente es muy vieja, sobre todo a partir del crecimiento de las economías de los países en desarrollo, como el caso de India, por ejemplo. Nos dicen, bueno, hay que sacrificar el medio ambiente para poder tener crecimiento económico. Este es un mito, porque de haber un desarrollo más acelerado de fuentes alternativas de energía, y Adrián ha hablado perfectamente bien sobre la energía nuclear, de la cual yo era escéptico hasta un cierto punto, pero he cambiado mi forma de pensar, porque es la forma más limpia de producir energía, ¿no? Esa dicotomía se va a mantener mientras que no hay un desarrollo más acelerado de fuentes alternativas digamos, de energía, como son las fuentes, por ejemplo, los molinos o nuclear, que en el caso de los países en desarrollo es demasiado caro. De manera que estamos hablando de ese viejo debate que existe sobre desarrollo económico versus medio ambiente, que además el tema del cambio climático es más allá del medio ambiente. El problema que existe es que mientras más haya cambio climático, mientras nos afecte más el calentamiento global, más van a sufrir las economías. Por consiguiente esa dicotomía es falsa. Es decir, necesitamos nosotros petróleo para crecer, sí, pero el petróleo está creando cambio climático de tal forma que la agricultura está sufriendo otros aspectos de la economía, y por consiguiente no estamos ganando en absoluto nada. Lo que tendría que haber una aceleración de la búsqueda de fuentes alternativas de energía para permitir que la economía se levante sin necesidad de depender de los combustibles fósiles. Y ese es el gran pecado que existe cuando se habla, por ejemplo, del el plan de ruta de Bali, el que lo acabo de mencionar, del año 2007, en el cual claramente se especificaba que uno de los aspectos básicos para buscar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que no se afecte la economía era precisamente el desarrollo de tecnologías y el financiamiento. Eso no se ha cumplido. Que de haberse cumplido, estamos hablando del año 2007, estamos hablando de cuántos años ya, bastante tiempo, y de haberse cumplido ese mapa de ruta, estaríamos en una situación un poquito más optimista, pero no la estamos en este momento. De manera que estamos hablando de que, al menos, por lo menos es mi posición personal, a menos que se acelere el desarrollo de fuentes alternativas de energía que permitan el crecimiento de la economía, si eso no ocurre, vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, y eso va a afectar la economía porque el cambio climático afecta a la economía, como expliqué hace un momento. Si el sector turístico sufre debido a la subida de las mareas, si la agricultura en Argentina sufre como consecuencia de las inundaciones o las sequías, entonces, ¿cuál es el desarrollo económico? ¿De qué desarrollo económico estamos hablando? ¿En qué medida la dicotomía cambio climático, medio ambiente y economía existe? Es falsa, es una dicotomía falsa que permite preservar el mito de la necesidad, que es en todo caso adicción, que tiene la humanidad con respecto a los combustibles fósiles. Y quisiera mencionar algo muy brevemente. El panel intergubernamental de cambio climático es el gran panel, valga la redundancia, de científicos de todo el mundo que estudian año por año los efectos del cambio climático. Todo tipo de científicos, climatólogos, antropólogos, etcétera. En el año 1990 ellos han emitido 6 informes, lo que llaman el Assessment Report en inglés, sería el informe de evaluación, que es, digamos, el gran informe, es la Biblia, entre comillas, de evaluación del cambio climático. En el año 1990, cuando emitieron el primer informe, el panel era muy escéptico con respecto a la mano del hombre como responsable de la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hubo una evolución en el pensamiento del panel hasta que al llegar al informe 2 o 3, ya en base a la observación científica se había llegado a la conclusión de que era un problema antropométrico. Es decir, que la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero y por consiguiente el cambio climático era ocasionado por las labores de la mano del hombre. Y por supuesto el informe que acaba de salir, el número 6, que va a salir
creo que en completo el año 2022, habla específicamente de que la humanidad es culpable del cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que lo que no ha ocurrido en este momento es que no se está escuchando la ciencia. Se habla de que se ha politizado el panel. No, el panel es un panel de científicos que estudian el cambio climático, estudian los fenómenos meteorológicos, estudian el calentamiento de la Tierra, el derretimiento de los glaciares, el aumento de las mareas, etcétera, en el aspecto científico, no es político. Ellos recomiendan políticas de reducción de cambio climático, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los gobiernos. Ellos no establecen políticas, las recomiendan. Y sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso a estos informes que son muy comprensivos, muy claros, muy de detalle, y que nos dan la pauta de lo que debemos hacer para evitar que esto ocurra. De manera que estamos hablando aquí de muchos culpables en esta situación y que tiene con respecto a lo que está ocurriendo ahora. Bien. Pues si yo me voy a morir, ha de decir un político, pues ya, ¿qué importa si los otros no pueden respirar? No sé. A ver, Adrián, quiero hacer énfasis en este punto. ¿Te acuerdas, Adrián, del caso Monsanto? Donde dinero al panel de científicos expertos en transgénicos y todos los científicos dijeron, no, los granos de Monsanto son la hostia, ¿no? Son lo mejor, y estaban pagados. ¿Puede pasar esto en otras áreas? ¿Manipular la ciencia con dinero o con presiones? Bueno, yo creo que es evidente que puede pasar y que sabemos que pasa, evidentemente. Nosotros, cuando hacemos análisis económicos en determinadas áreas, siempre nos encontramos con esta barrera. Es decir, en aquellos puntos en los que hay discrepancias científicas, los que no somos científicos nos encontramos con un verdadero problema, ¿no? Para saber, y entonces la única solución es mantener una duda sistemática, ¿no? Una duda de principio que cuesta mucho superar, y que hay que superarla en base a probabilidades, apariencias, creencias, ¿no? Sin entrar en un terreno, sin entrar, digamos, como un elefante en la cacharrería, como se suele decir, en terrenos que no son propiamente los tuyos, ¿no? Y esto no sucede, pues, en temas, vamos a decir, farmacológicos, en política energética, en sanidad. Sucede con cierta frecuencia. La verdad es que esta pregunta que haces se responde casi por sí misma. Yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente hay, desgraciadamente, muchos científicos. Bueno, hay científicos que evidentemente, vamos a decir, que se dejan incentivar, pero luego hay también muchos científicos que funcionan con lo que se llama espíritu de grupo, ¿no? Y esto se comentó incluso dentro del ámbito del análisis económico en el momento de estallido de la crisis del 2008. Muchos científicos que tienen auténtico pavor a pensar de forma distinta, ¿no? Y que esto les ha llevado muchas veces a simplemente seguir la corriente, y a que el conjunto, digamos, de la comunidad científica se equivoque de forma rotunda como consecuencia de un pensamiento de grupo que les ha llevado a todos al error, ¿no? Entonces, son evidentemente dos elementos que hay que tener muy en cuenta. Cuando los que no somos científicos nos encontramos con unanimidad científica, pues entonces, pues lo lógico es seguir ese camino. Es mucho más complicado, como digo, cuando hay discrepancias en la comunidad científica, ¿no? Bien, pues ya nos vamos. A Javier, como pregunta final y además tu conclusión, bueno, si quieres, esta es la penúltima pregunta. A futuro, ya sea que el informe científico sea muy sólido y confiemos en él, o ya sea que le pongamos dudas y no confiemos en él, no importa. A futuro, ¿se ve algún tipo de guerra, ya no por hidrocarburos, sino por ejemplo guerra por otras cosas como guerras del agua, que esto se ha hablado? Porque justamente el cambio climático podría ser un pretexto perfecto o el argumento perfecto para decir, bueno, pues ahora hay que, en la Patagonia, por ejemplo, hay mucha agua, hay que apoderarnos de terrenos con mucha agua, y entonces ahora se van a pelear por el agua, pero puede ser simulado porque fue un plan macabro con el cambio climático, o puede ser real, ¿no? Pero ¿ves a futuro tipo de este tipo de guerras? Uh-huh. Mira, estamos hablando de un clima de guerra que ya existe. La vieja dicotomía norte-sur, trasladada de la economía
del colonialismo al cambio climático. Esa dicotomía se mantiene y el cambio climático ha acentuado esa diferencia entre el norte y el sur, en primer lugar. En segundo lugar, en base a la observación que yo he hecho, a lo que he leído, mucha gente, para mí el debate sobre quién es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero no existe ya. Es claro que el hombre es responsable de ello. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de un enfrentamiento, estamos hablando en primer lugar de un enfrentamiento interno en aquellos países que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Hay países en África, por ejemplo, Nigeria, por ejemplo, en los cuales la temperatura ha subido a tal forma que muchos agricultores ya no pueden cultivar los mismos productos de antes porque la temperatura ha subido demasiado. Por consiguiente, han abandonado sus tierras y se han trasladado y han emigrado a las grandes ciudades, en las cuales se ha creado un conflicto con los habitantes de estas grandes ciudades. Por ejemplo, en el caso de países de África. Esa es una de las consecuencias. Estamos hablando de un conflicto interno de refugiados del cambio climático que ya están produciéndose en países en desarrollo. En segundo lugar, existe el enfrentamiento norte-sur, es decir, ¿qué tiene que ocurrir? Esa es la gran pregunta para la cual no creo que tengamos todavía una respuesta. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un enfrentamiento frontal entre el sur, que está sufriendo las consecuencias del cambio climático, y el norte, que es el principal emisor de los gases de efecto invernadero que provocan este cambio climático? ¿A quién te refieres con el sur? ¿El sur? ¿A quién te refieres con el sur, Javier? India, el antiguo tercer mundo, okay, que ya no existe, el antiguo tercer mundo, y el norte próspero, Estados Unidos, en este caso China. Hay que meter a China en esa categoría porque China quiere seguir siendo considerada país en desarrollo. No. Ahorita está ellos en la categoría de país desarrollado. Entonces estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de países como Australia. Y el sur, aunque hay algunas economías como la India, por ejemplo, que ya están contribuyendo demasiado a las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento económico, pero no tanto como los países, digamos, del norte. De manera que esa dicotomía siempre va a existir. Existió durante la crisis económica del año 2008-2009 y se traslada al cambio climático. Entonces, ha habido presión anteriormente, sobre todo en la cumbre de Copenhague en el año 2009, por parte de los países en desarrollo, pero esa presión no ha funcionado. Entonces va a ocurrir un enfrentamiento directo en la medida en que el sur va a cuestionar la validez de los argumentos del norte en términos de la reducción de gases de efecto invernadero. Pero hay motivos para el optimismo. El pueblo, el agricultor, el habitante del campo ha empezado en algunos países en desarrollo, y quiero mencionar esto porque me parece que hay que tener un poco de optimismo con respecto a la forma en que los que están sufriendo los efectos del cambio climático están buscando soluciones. Hay sectores de la India, por ejemplo, para darte un ejemplo muy concreto, en el cual los agricultores han decidido no utilizar petróleo para sus bombas de extracción de agua del subsuelo para la irrigación. ¿Qué hacen ahora? Han creado una especie de bicicletas estáticas que les permite de manera manual extraer el agua del subsuelo para poder irrigar sus campos, de manera que han reducido en gran medida su consumo de petróleo, es decir, gas, fuente fósil. Han reducido los costos porque les sale más barato ese tipo de extracción de agua del subsuelo que, digamos, el petróleo, y ha permitido irrigar sus campos. En países de África se utilizan los restos de los árboles para fabricar ladrillos para casas que permiten, digamos, construir viviendas sin necesidad de recurrir a las técnicas de fabricación de ladrillos que implica la utilización de químicos y combustibles fósiles. Están buscando alternativas. De manera que lo que está ocurriendo es que estamos escuchando a Greta Thunberg, una chica muy inteligente, muy activa, pero hay que empezar a escuchar las voces del sur, las voces del agricultor indio, del habitante, digamos, del campo africano, del colombiano, donde se está buscando alternativas, digamos, en la Amazonía para preservar la integridad del medio ambiente, que teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países que tiene una gran diversidad digamos, biológica, para buscar soluciones. Yo creo que la solución no va a estar en los grandes gobiernos, sino en la iniciativa del ciudadano común y corriente, que no solamente va a reducir su consumo de aquellos productos
que causan emisiones de gases de efecto invernadero, sino que están buscando sus propias soluciones en sus propios países. Yo creo que ahí está el secreto de un futuro un poquito más optimista que el que estamos viviendo ahora. Gracias, Javier. No contestaste tu propia pregunta incontestable. ¿Puedes acotar un poco más qué tiene que pasar para que para que pase lo desastroso, ¿no? El enfrentamiento norte-sur? Bueno, lo que tiene que pasar es que los países del sur tienen que crear un frente común para luchar contra los países del norte. Ya hay frentes, digamos, específicos. Tiene que haber un frente común, como ocurría antes con los no alineados, una especie de movimiento de no alineados para cambio climático, que se oponga literalmente a las políticas del norte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una forma de educar a la población, porque mucha gente no conoce y no sabe lo que está ocurriendo. Educar a la población. Pero al mismo tiempo utilizar los foros internacionales para forzar al norte a que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero. El conflicto se puede evitar si hay una voluntad política por parte del sur para unirse en un frente sólido, en un frente común. El problema es que hay tantas diferencias económicas que hay mucha gente que no quiere formar parte de ese frente, pero debería hacerlo para poder nosotros buscar una solución y enfrentarnos directamente al norte emisor, para forzarlos a que cambien su forma de pensar y forzar en los foros internacionales a que llegue el financiamiento necesario para que estos países busquen fuentes alternativas de energía y para poder, digamos, adaptar estos países a los cambios del cambio climático, valga la redundancia, que ya son inevitables. Pero no es fortuito, insisto, que los 5 contaminadores más grandes del planeta pues son las 5 potencias nucleares, son los 5 que deciden en el Consejo de Seguridad. Pues cómo nos los vamos a poner, los vamos a confrontar, ¿no? Y son las 5 potencias militares más tremendas del planeta. Adrián, ¿cómo ves? Creo que puede ser un argumento perfecto como anillo al dedo, ya sea real o inventado, que vengan este tipo de guerras, ¿no? Las guerras del agua, las guerras por alimentos, ¿cómo lo ves? Este va a ser el futuro de la humanidad. Y tu conclusión, pues para ir cerrando el programa, por favor. Bueno, yo creo que es muy importante, digamos, con qué actitud planteamos estos dos temas, digamos, los retos medioambientales y las medidas a tomar al respecto. Entonces, yo creo que es muy importante porque ahora estamos, creo, en un verdadero callejón sin salida en esa contraposición entre medio ambiente y desarrollo económico. Entonces, hay que cambiar esto, porque primero nos está situando, como digo, en un callejón sin salida, no se toman medidas, y si se toman nos van a llevar a un auténtico desastre, porque el mundo sin desarrollo económico, sin búsqueda y pelea constante por la mejora, no sería realmente el mundo, sería, yo creo, acabaría rápidamente convirtiéndose en un verdadero infierno. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que transmitir y buscar mensajes positivos y hacer un planteamiento positivo, ahí, Adrián, buscar una metodología positiva en este tema. Te detengo, Adrián. Apuesta por el desarrollo y apuesta por el medio ambiente. Entonces vamos a hacer los esfuerzos técnicos, tecnológicos, en búsqueda de fuentes alternativas, en desarrollar tecnológicamente las energías renovables, desarrollar tecnológicamente la energía nuclear, apostar por la energía nuclear de fusión, pero basándose en este avance tecnológico, hacer posible que los dos objetivos sean perfectamente compatibles, porque en este momento estamos diciendo, tenemos estos retos medioambientales y para conseguirlos tenéis que cortar vuestro desarrollo económico. Esto es lo que están diciendo los países a los ciudadanos, y esto es inviable. Esto es inviable y yo creo que es inaceptable. Bien, eso quería que me explicaras, perdón por interrumpirte, Adrián, pero dices, no se puede frenar el desarrollo económico porque si no la Tierra sería un infierno. Un Dalai Lama te diría, no, pues podemos vivir sin desarrollo económico y cada quien plantando sus hortalizas y cambiando de forma de pensar y de paradigma de satisfactor humano. O sea, no necesitamos una cámara Sony, no necesitamos coches eléctricos, ni necesitamos Mercedes-Benz a gasolina, necesitamos calidad de vida, una familia unida y hortalizas. Te pregunto, ¿por qué si se frena el desarrollo económico sería un infierno la Tierra? Sí, bueno, el Dalai Lama probablemente no necesitaba nada de eso porque era el jefe de una sociedad esclavista, ¿no? Y en la que él vivía perfectamente como tal, dueño de esclavos, ¿no? Pero
pero yo creo que detrás del concepto de desarrollo económico está el concepto de progreso. No es necesariamente tener más cosas, es la relación entre el esfuerzo humano y la mejora social. No es otra cosa. La economía no es producir más, es utilizar la producción de bienes y consumos como un instrumento para gestionarlo de la mejor forma posible para la mejora de la sociedad y de la humanidad. Entonces, eso y no otra cosa la economía. Entonces, el desarrollo económico es al final el desarrollo social, es el desarrollo de la humanidad. Si nos olvidamos de un objetivo de desarrollo, acabamos inevitablemente casi mirándonos unos a otros y terminando en una sociedad de estrategias rapaces. Para yo mejorar tienes que ir tú peor. Para yo mejorar te tengo que robar a ti o tú me robas a mí. Es decir, lo que puede superar las enemistades son las estrategias de desarrollo, y esto en el ámbito geopolítico, en el ámbito de las relaciones institucionales, se ha comentado muchísimas veces, ¿no? Son que los pueblos empiezan a mirar al futuro y a la capacidad de desarrollo de cada uno, lo que permite superar esos constantes enfrentamientos en los que para que yo mejore te tengo que atacar a ti o tú me tienes que atacar a mí. Pero Adrián, el desarrollo económico no ha mostrado absolutamente yo creo, ningún desarrollo espiritual, que sería, yo creo que el que hace falta, o sea, ningún desarrollo humano, por decirlo así, porque el proceso de humanización, de ser humano, pues parece que va para atrás, porque en estos 7.000 años de historia escrita sí ha habido mucho desarrollo económico, ha habido mucho desarrollo científico, ha habido mucho desarrollo tecnológico, pero en la cuestión espiritual, olvídate de la cuestión espiritual, en la cuestión humana, las guerras son más cruentas, se han aventado bombas atómicas, hay una tremenda desigualdad. Entonces el desarrollo económico, pues parece ser que su fórmula no funcionó. Bueno, necesitaríamos probablemente otro programa para hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que evidentemente hay distintas fases, ¿no? La superación de las necesidades económicas básicas nos permite, no nos garantiza, pero nos permite construir futuros más humanos, y no solo desde un punto de vista social, desde un punto de vista espiritual también, como tú has mencionado, ¿por qué no? Y eso lo podemos construir porque ya tenemos las bases objetivas que nos permiten hacerlo. Si no, es imposible. Con las bases económicas es posible, no se garantiza, pero eso es lo que tenemos que hacer, saber utilizar los recursos económicos que tenemos para construir sociedades mejores, que no es algo que se haga por sí mismo, pero el desarrollo económico nos permite hacerlo. Te agradezco muchísimo, Adrián, perdón por cuestionar, pero bueno, pues ese es mi trabajo. Gracias, Javier. Javier, pues tu conclusión, vámonos, a ver. Mi conclusión, estoy totalmente de acuerdo con Adrián. Tiene que la forma cuando hablamos de desarrollo económico ¿para quién? Tiene que haber un cierto nivel razonable, no necesariamente marxista, de redistribución de la riqueza. Es decir, que las grandes mayorías se beneficien del desarrollo económico, en primer lugar. En segundo lugar, como dice bien Adrián, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, tiene que haber una búsqueda intensa de fuentes alternativas de energía. Que eso ha podido ocurrir, no es nuevo, eso ha podido ocurrir hace 20, 25 años, pero que no se está cumpliendo. Eso va a permitir un desarrollo de la economía sin recurrir a los combustibles fósiles que originan las emisiones de gases de efecto invernadero, que originan el cambio climático. Pero al mismo tiempo tenemos que empezar a adaptarnos a aquellos campos que ya son inevitables. Tú lo mencionabas precisamente, las guerras, por ejemplo, del agua, las grandes sequías van a hacer que vaya un conflicto sobre quién se queda con el agua, por ejemplo, ¿no? De manera que en ese sentido, y hay otros casos, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares en las zonas andinas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que tiene que haber un elemento de desarrollo económico que sea un poquito más amplio en términos de los beneficios, de quién se beneficia de este desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico esté acompañado con una búsqueda intensa de fuentes alternativas de energía. Has hablado de la energía nuclear de fusión, que me parece una idea excelente. También estamos hablando de los molinos de viento. En fin, hay una serie de alternativas que se pueden buscar, que en algunos países ya se están aplicando, aunque lamentablemente una golondrina pues no hace verano, ¿no? De manera que yo creo que por ahí parte la situación. Tú hablas de la cuestión espiritual. Evidentemente estamos hablando de un problema que afecta a la humanidad como tal. Independiente de los gráficos, los números, los pie charts, independiente de todo eso, afecta a la humanidad como tal. Es un problema humano, no es un problema necesariamente de cifras. Las cifras simplemente explican
el aspecto económico, el aspecto técnico, pero estamos hablando de un conflicto en el cual el egoísmo del ser humano está contribuyendo digamos, a esta situación. De manera que esa manera de pensar tiene que cambiar, hay que empezar a pensar de que mi bienestar personal no es a costa digamos, de que se perjudiquen otros, y yo creo que es una combinación de factores van a permitir, y sobre todo confiar en la ciencia. La ciencia, para mí, como una persona que no es creyente, es la respuesta es lo que nos permite entender qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder progresar en términos de buscar una solución a este problema del cambio climático. Porque si la temperatura sube a más de 1.5 grados, si llega a 2 grados, las consecuencias van a ser desastrosas. Y estamos hablando de conflictos sumamente serios que van a contribuir aún más a la destrucción de la humanidad. Y eso tenemos que detenerlo con acuerdos, pero con medidas concretas que nos permitan solucionar la crisis actual. Pues les agradezco mucho, Javier. Adrián, un gran abrazo, y como siempre, es delicioso escucharlos, escuchar ambas voces, escuchar este ejercicio de 2 o 3 ángulos diferentes que nos dan más elementos para poder discernir en este mundo, pues en este mundo que de lo que se trata parece ser que no tengamos ese poder crítico. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Javier, un abrazo, y muchas gracias a usted por defender este espacio. Gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Nos vemos.